Le quiero mandar un gran saludo a nuestros amigos de Sumitagro, ¿eh? Ayer estuvimos charlando con ellos y se han sumado también aquí al programa y a toda la gente de La Segunda también que nos están acompañando aquí durante la semana, también con toda la información. Después vamos a hablar de lo que pasa con los seguros agrícolas en un año tan complejo como este, ¿no? Con tanta sequía, con tantas situaciones climáticas adversas. Bueno, vamos a hablar seguramente en el transcurso de las semanas con algunos de ellos. Bueno, y también sepan, se los recuerdo una vez más, estamos conectados a través de las redes sociales, en Instagram, en @palabra de campo, tenemos ahí ese ida y vuelta. En Facebook, yo lo digo a veces poquito, pero en Facebook también tenemos una de las páginas donde aparece un montón de información que tiene que ver con el sector agropecuario. Tenemos muchas herramientas para estar conectados durante la semana, así que sepan que si quieren enterarse de lo que pasa en el sector agropecuario, solamente tienen que buscarnos en Palabra de Campo. Bueno, en un ratito sí vamos a hablar de lo que van a conversar el gobierno y el campo. El Consejo Agroindustrial Argentino se va a reunir con el gobierno los va a recibir, los directivos del Consejo, este próximo miércoles, y nosotros les vamos a contar ahora en un ratito de qué se va a hablar ahí, con qué planteo va el Consejo, porque hay varias medidas que quizás se puedan empezar a diagramar, algunas que son de carácter ejecutivo, o sea, que se pueden empezar a aplicar ahora, y otros que son de carácter legislativo. Eso es lo que el Consejo va a buscar, que es a largo plazo una ley agroindustrial, ¿no? Así que dividimos primero las aguas y hablamos de estas dos situaciones, algo que puede empezar a plantearse ahora y algo que debe empezar a plantearse en otro momento. Así que una de las entidades, además, que se ha sumado al Consejo hace muy poquito, esta semana que pasó, es APIMEL, la lechería. También se han sumado otras asociaciones, como por ejemplo las de los citricultores, las de la actividad equina. Son en total 57 las entidades que ya se han sumado al Consejo. Y noblemente acá quienes han quedado completamente apartados han sido los que han decidido no sumarse, que básicamente el primero que me viene a la mente es la sociedad rural, porque es la única entidad de las 4 que integran la mesa de enlace que se ha quedado al margen de esta situación. Así que vamos a saludar a Pablo Villano, que es presidente de APIMEL, que es una de las entidades que se ha sumado recientemente. Pablo, ¿cómo estás? Daniel Aprile te saluda, buen día. Hola Daniel, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Pablo. Bueno, empezamos por ahí, porque ¿por qué se han sumado al Consejo? Bueno, en realidad en este Consejo la única entidad que representa al sector lácteo de las 57 entidades que hay es APIMEL. Entonces, obviamente, cuando nos enteramos que no había representante lácteo y además nos enteramos del propósito de este Consejo, nos entusiasmó sobremanera, primero por los objetivos, o sea, el objetivo de crecimiento, pero no un crecimiento, digamos, sin análisis, sin apoyo, sin estructura, sino el hecho de ser ambicioso. Nuestra entidad también es ambiciosa en todas las cosas que emprende, entonces 100.000 millones de dólares de exportación, 700.000 puestos de trabajo, que el crecimiento tenga contemplado los eslabones, principalmente el primario, ¿no es cierto?, en el caso nuestro el tambo, y la parte agroindustrial, y a su vez que guarde un respeto por el ecosistema, por una explotación sustentable. Entonces, obviamente que eso nos entusiasmó, y cuando hablé con Jorge Chemes, que es también tambero y que es presidente de CRA, y me dijo: Pablo, ustedes tienen que estar. Por supuesto que me interesó la idea a mí y a toda la comisión directiva, y bueno, y ahí nos presentamos la solicitud, y bueno, y por suerte José Martín, el presidente de la bolsa de cereales, me llamó antes de ayer y me dijo que habíamos entrado, y la verdad que me produjo un gran placer, porque en realidad es una entidad, este consejo, formada por la parte privada, así que no le vamos a poder echar la culpa a ningún político del fracaso, y sí
realmente tengo fe de que va a tener éxito porque están todas las entidades representadas de todo el sector agroindustrial y bueno, de una vez por todas tenemos que salir de como dicen mucho, y yo estoy de acuerdo, que no podemos seguir exportando materia prima o como dicen también en un tono un poquitito fuerte, alimento para los animales, ¿no es cierto? No por tener ningún problema con los animales, al contrario, pero sí que tenemos que ponerle valor agregado, y en realidad nosotros como Pyme Láctea, con los quesos, que es básicamente lo que producimos, le estamos poniendo valor agregado y muchísimo trabajo, mano de obra y esfuerzo, y además asentado en el interior del país, que es otra de las cosas que me olvidé dentro de los objetivos de este consejo, es que de darle trabajo en el lugar, en el campo, en el interior profundo, ¿no? Pablo, ¿reemplaza la mesa de enlace? ¿Era necesaria una silla un poco más amplia para sentarse a dialogar con el gobierno? Sí, no creo que reemplace la mesa de enlace, porque la mesa de enlace es más la representación política de las entidades del agro. Esto creo que es más amplio porque abarca la agroindustria, cosa de que por eso digo que en esto abarca todo el sector agropecuario industrial, que eso es lo tenemos que ver como un todo, ¿no? Nosotros en el sector lácteo estamos empeñados en ver esto como un todo, no que la producción por un lado, la industria por el otro, y menos la industria grande por un lado y las pymes por otro. O sea, bueno, el mejor ejemplo de que esto puede llegar a cambiar es la última paritaria, que realmente trabajamos codo a codo, más allá de que obviamente que en una negociación nadie sale conforme del todo, pero sí lo que más me satisfizo de esta última negociación paritaria es que la gran industria, o sea, representada por el SIL y APIMEL, las dos hasta lo último seguimos negociando, cosa que muchas veces nos dividíamos o nos parecía que teníamos diferentes intereses, y en realidad uno solo tiene que ser el interés, que es el de mejorar el negocio para nosotros y para el país. Pablo, hablando ya concretamente, ya que mencionabas la paritaria y el sector y la lechería, ¿tienen diálogo con el gobierno? Hace poquito se pidió desde el sector lechero que se bajen las retenciones, pero sobrevuela ahí que puede haber algún tipo de medida o de novedad la próxima semana, justamente en ocasión de que se reúnen el gobierno con el Consejo. ¿Para la lechería esperan alguna medida ustedes? Sí, por supuesto. Bueno, justamente hacemos debut en el Consejo y estamos proponiendo, que seguramente esperamos que esté dentro del documento, que el día 18 se va a reunir el Consejo con el gobierno, que esté dentro del sector lácteo fundamental la reducción, en primer lugar, de los quesos, por lo que te decía Daniel hace un ratito, o sea, lo que más valor agregado le da a nuestro sector, y distribuido en las más de 600 pymes que hay en todo el país, es el tema de quesos. Entonces no puede ser de que el queso tenga un 5% de retención y un 2,5% de reintegro, y por supuesto que también cuando hablamos de esto, obviamente, bueno, con los quesos está el suero, a los cuales también pedimos la reducción de retención y el aumento de reintegro, y la leche en polvo, que también, a pesar de que bueno, el gran volumen lo hacen las grandes, nuestra plataforma de exportación participa con un 10% de esa exportación de leche en polvo, pero además eso lo que cumple también es en el balance lácteo y en no sobreofertar en los meses de acá a diciembre, donde hay una sobreproducción, y con la crisis que estamos viviendo, evidentemente necesitamos de esa exportación, porque si no, el mercado interno obviamente que no lo va a absorber. La última, Pablo, ¿cayó el consumo de leche? ¿Cayó el consumo de quesos? ¿Cómo está el mercado interno?
Sí, en estos últimos 2 meses realmente hubo una caída y evidentemente también hay una mayor producción, así que bueno, los quesos, realmente el de queso de más consumo, que es el queso cremoso, el queso blando, ha caído en precio, por lo menos a nosotros. No sé si se ve exactamente reflejado, pero también al consumidor hay ofertas. Y bueno, y eso, si bien, digamos, es una cuestión de mercado, pero realmente perjudica, ¿no? Porque están aumentando los costos, el gobierno, digamos, bueno, también entendemos que necesitaba parar el espiral inflacionario que venía del año pasado, y más con esta pandemia, puso en congelamiento de los precios máximos, los modificó en julio y ahora con un 3 más un 2, pero evidentemente nuestros costos han superado el 17% en promedio, en cuanto a todo tipo de costo, ¿no es cierto? El costo de la leche, de la materia prima láctea, de la materia prima no láctea, que son todo lo que viene de afuera, generalmente los fermentos, los cuajos, y por otro lado, todos los incrementos como el tema de plásticos, cartón, aluminio, bueno, todo suma, y bueno, y realmente los costos se nos han ido muy arriba. Sabemos que todos tenemos que perder este año, que hay gente que la está pasando mucho peor, sectores que no trabajan, en el caso nuestro estuvimos trabajando, pero también hay que entender que es un sector donde el alimento es básico. Hemos tenido un gran esfuerzo en todo el sector, acá pongo a los tamberos, a la industrial, a los trabajadores, que hemos abastecido en esta época de pandemia a las góndolas sin dejar de productos, pero también estamos, y también con buen oído de parte del gobierno. Hoy tuvimos una reunión con el subsecretario de Comercio, Greenbank, y bueno, y también con el director de lechería, Videla. Tuvimos una linda charla, y bueno, y quedamos en una mesa de trabajo, de juntarnos cada 2 o 3 semanas para ir siguiendo las cosas y bueno, y teniendo cosas para ahora y para la pospandemia. Gracias, Pablo, un abrazo. No, gracias a vos, Daniel, es un gusto. Igualmente, que sigas muy bien. Pablo Villano, presidente de APIMEL, la entidad de la lechería que se ha sumado al Consejo Agroindustrial Argentino. Bueno, repasando, después de una semana que ha sido, insisto, bueno, una semana difícil porque hubo bastante diálogo interno dentro de los miembros que integran este consejo, hubo muchas cosas que charlar, que conversar, que aclarar, que contar. Hablando se entiende todo y se resuelve todo, me parece, o al menos es el mejor camino, el diálogo. Y eso tuvo que hacer también el consejo puertas adentro, que ha hablado durante la semana con quienes habían tenido cierto malestar por los anuncios del gobierno días pasados. Así que resuelta esa situación, ahora nos enfocamos en lo que viene. Ahora, ¿qué lleva el Consejo a la reunión? Bueno, algunas definiciones primero acerca de lo que va a ser el proceso legislativo, es decir, ¿quién va a impulsar este proyecto de ley que busca el Consejo? ¿El Poder Ejecutivo? ¿Lo va a hacer algún grupo de legisladores? La otra cuestión es qué medidas se pueden empezar a tomar a corto plazo, cortísimo plazo, para ver que los diálogos que se han tenido en todo este tiempo efectivamente se hacen carne con algún tipo de medidas. Algunas de ellas pueden tener que ver con esquemas de prefinanciación de exportaciones, con foco en las pymes. Otros temas que se pueden charlar y resolver a corto plazo son la reducción de servicios en lo que es la operatoria de exportación en los puertos, es decir, menos costos para las actividades que exportan. Quizás las economías regionales aquí salgan un poco más beneficiadas. Empezar a acelerar esos retrasos que hay en la devolución del IVA, crear una cuenta única para compensar obligaciones tributarias y previsionales. Esto tiene que ver con organismos como la AFIP. Bueno, hay una serie de medidas, hay una batería de cosas que se pueden empezar a plantear a corto plazo para que el sector empiece a ver que de alguna manera este diálogo con el gobierno sirve, que tiene algo para ofrecerles el gobierno y que se puede concretar muy pero muy pronto. Me parece que acá la palabra clave es confianza. De esto nos habla José Martins, que es el vocero del Consejo Agroindustrial Argentino.
nuestra expectativa es empezar a trabajar en concreto al menos las medidas que no tienen impacto fiscal. Y hay varias, ¿viste?, en nuestra propuesta. Acá lo que se trata, Daniel, es hacemos un mensaje que todo esto que es diálogo, discusión, empieza a tener fruto, porque hay que generar confianza. Confianza, esa es la palabra clave, y todo lo que les acabo de contar es lo que va a ir a buscar esta nueva entidad del campo, que es la que claramente empieza a ocupar una silla que había quedado, yo no digo vacía porque estaba en la mesa de enlace, pero me parece que es una silla un poco más amplia, donde ahora no se sienta solamente la producción primaria quizá, sino que además se sientan todas las cadenas productivas.